otra vez a este programa y hoy hablaremos de los cuentos de terror. Así que, comencemos. Primero que nada, conozcamos las características de este subgénero narrativo. Es una narración muy breve en general. Busca generar miedo o angustia en el lector o espectador. Contiene situaciones sobrenaturales o fantásticas y la mayoría de los personajes o los monstruos que aparecen en este relato pueden tener poderes sobrenaturales. Pero ahora, pensemos, ¿cuándo comenzaron este tipo de cuentos? Bueno, pues ellos comenzaron a finales del siglo XVII. Buscaban provocar miedo en el espectador. Antes, con estos, explicaban los sucesos que la mente humana no puede explicar y lo atribuían a algo paranormal. Y ahora conozcamos a dos de los autores más importantes de este subgénero. Pero antes, vayamos a unos comerciales. ¿Te gustan las manualidades? Ve a Faircraft Manualities de YouTube. Ahí encontrarás las manualidades más bellas y más fáciles de hacer con materiales que tienes en tu casa. Vamos, búscalo ya. Bien, ya volvimos de comerciales. Ahora sí, primero hablaremos de Edgar Allan Poe. Nació en 1809 y murió en 1849 a los 40 años. Fue el primer autor de cuentos de terror, y entre sus cuentos más conocidos se encuentran El gato negro, La máscara de la muerte roja y La caída de la casa Usher. Este último nos relata la historia de una familia que se muda a una casa abandonada y va a sufrir muchos sustos. Nuestro siguiente autor es H. P. Lovecraft. Nació en 1890 y murió en 1937. Howard Philip Lovecraft, más conocido como H. P. Lovecraft, fue un autor de novelas y relatos de terror, entre los cuales se encuentran los más conocidos como El Necromicon, La casa de Charles Ward, y también se encuentra Horror en el Museo. Este último nos relata la historia de dos amigos. Uno de ellos es dueño de un museo privado de cera en representación de lo grotesco y invita a pasar una noche en el museo a su amigo donde vivirán terribles sustos. ¿Quieren conocer más historias de terror? Conoceremos otras después de unos breves comerciales. Ya volvemos. ¿Te gustan los animales? Te recomendamos Edites de Reptil. Ahí encontrarás toda la información sobre todos los animales que tú gustes. Además, puedes encontrar información entre ello de tortugas, conejos, iguanas y muchos más reptiles. Vamos, ve y búscalo ya. ¿Qué esperas? Ya volvimos y ahora conoceremos las tres historias más espeluznantes de este subgénero. Y estas son Bloody Mary, El éter del lago y La leyenda del charro negro. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Antes de comenzar con Bloody Mary, hay que aclarar que la catalepsia es una enfermedad en la cual los signos vitales bajan a un grado mínimo, que son imperceptibles sin el uso de instrumentos médicos. Y antes a los muertos se les enterraba con una campana y atada hacia su ataúd para que si la tocaban podían ir a desencerrarlos y sacarlos de ahí, porque pues, sufrían catalepsia. Entonces, Mary era una chica que sufría de esta enfermedad. Un día sus padres creyeron que había muerto, le enterraron, le hicieron un funeral y todo eso. Pero en la noche, Mary salió del estado de catalepsia, tocó desesperadamente la campana, pero nadie la oyó. Intentó salir desesperadamente y nadie la ayudó. Nadie la había escuchado. Bueno, al día siguiente, sus padres fueron a ver su tumba, pero encontraron que la campana no estaba donde la habían dejado, sino estaba tirada en el piso. Se asustaron y entonces llamaron a alguien que los ayudara a desenterrar el ataúd. Cuando lo sacaron ya no era nada posible. Mary había muerto, pero tenía los dedos ensangrentados por tratar de huir rápidamente del ataúd. Pero lo que nadie sabe es que Mary lanzó una maldición. Se dice que cuando alguien llama o dice creo en Bloody Mary 3 veces frente a un espejo en una habitación en penumbras, morirá después de escuchar el sonido de una campana. Bueno, esta fue la historia de Bloody Mary. ¿Qué les parece? Vamos a ver un poquito más sobre ella. No se conoce bien el origen de esta historia mezclada de leyenda y reto, pero lo que sí se sabe es
que pues de esta historia también sacaron una película dirigida por Silvio Horta, es el autor. Entonces, pues esta ha sido la historia de Bloody Mary y sin más preámbulos, sigamos con nuestra siguiente leyenda. Esta es una historia que relata que cuando uno va de campamento en las noches a los lagos, hay espíritus etéreos que pueden ser malignos y pueden lastimarte. Así que escuchemos la historia. Se cuenta que algunos chicos han ido de campamento. Entonces, comenzaron a notar que el lago que estaba junto a donde habían encendido la fogata comenzó a sacar adrenalina. Pensaron que se estaba evaporando. Pero, como saben, no se puede evaporar sin calor. El lago, metieron la mano y estaba helado el agua. Se comenzaron a asustar porque dijeron esto no es posible. Y vieron que la neblina se fue juntando y formando una figura que parecía un ser humano. Se quedaron mirándola y en ese momento la figura, cuando notó que la miraban, entró en el cuerpo de uno de ellos. Lo que pasó fue que el chico se desmayó, pero entró por la boca y no se ve que haya salido. El chico se desmayó, lo llevaron rápidamente a las urgencias y a los 2 días murió. ¿Pero por qué? Bueno, nunca se supo por qué, pero se cree que en los lagos hay seres sobrenaturales que habitan ahí. Bien, tampoco se sabe muy bien su origen, porque es una leyenda urbana que transmite de generación en generación, por lo tanto no se conoce el autor. Pero ahora sí, ¿qué les parece si vamos a comerciales y al regresar vemos la leyenda del charro negro? ¿Te gustan las leyendas de terror? Te recomendamos que veas Leyendas del Más Allá. Encuéntralo en YouTube. Encontrarás todas las leyendas de terror que necesites ver. Hola de nuevo. Ahora comencemos con la historia del charro negro y para cerrar con broche de oro, les comentaremos más sobre este texto. ¿Conoce la leyenda del charro negro? Un jinete que transita las zonas rurales de México en busca de alguien que tome su lugar en el infierno. Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse, las madres meten a sus hijos. Las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el charro negro. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro, color negro con detalles de oro o plata. Se le puede ver montado sobre su caballo, un gran animal cuyos ojos son 2 bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de la víctima. Provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después murieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida: invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente Lucifer se apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro, en ese momento, era altivo y valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y aceptó. El tiempo poco a poco pasó y la juventud del charro empezó a despedirse. De repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía.
El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El terror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir, ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que, en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado y emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia te es fiel, por eso se ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte en tu viaje hacia el infierno, aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí, cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes tome tu lugar. Desde entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar. Solo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Esta fue una historia o leyenda popular transmitida de generación en generación. No se conoce, por tanto, el origen de esta leyenda, pero se supone que era para mantener a raya a los que no pagaban sus impuestos o amenazaban con que el diablo se los iba a llevar. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.